Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar entonces sobre el club de revistas del día de hoy. Aparte de parte del grupo 3 del Hospital Alma Mater. El tema que vamos a tratar hoy entonces es la efectividad del incentivo respiratorio en la prevención de complicaciones pulmonares luego de la cirugía abdominal. Como manera de introducción, entonces, luego de una cirugía cardíaca, torácica o abdominal, se presentan algunos cambios relacionados con los volúmenes que manejamos normalmente en una respiración de manera fisiológica, y por esto los pacientes están expuestos a mayor riesgo de complicaciones postquirúrgicas, como cuáles: infección del tracto respiratorio, neumonía, atelectasias, broncoespasmo, neumonitis aspirativa e incluso falla ventilatoria que pueda requerir ventilación mecánica no invasiva o invasiva nuevamente. Esto en relación a las complicaciones pulmonares asociadas. La capacidad residual funcional se ve disminuida durante la anestesia general debido a incrementos de la presión intraabdominal, sobre todo con el uso de la laparoscopia o en cirugía abierta, alteración de la función de los músculos de la respiración, y en el posoperatorio por incrementos del dolor que van a limitar la expansión torácica en ese caso. La espirometría portátil o el incentivo respiratorio que utilizamos está descrito para lograr volúmenes pulmonares inspiratorios máximos, incrementando con esto la capacidad inspiratoria por encima de los volúmenes corrientes que normalmente manejamos, con una disposición de feedback visual que le permite al paciente saber si está realizando bien o no el ejercicio, pero también pues al rehabilitador pulmonar que en ese momento está haciendo la valoración del paciente. Las guías de prácticas clínicas difieren frente a las recomendaciones del incentivo respiratorio en el posoperatorio de los pacientes con cirugía abdominal, torácica y cardíaca versus la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, en los que las guías de prácticas clínicas como ERAS recomiendan el uso de incentivo respiratorio, pero la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio no es capaz de lograr dar pues como unas recomendaciones fuertes a favor en el uso de estos incentivos. Entonces el problema es que no existe hasta ahora un consenso sobre el uso del incentivo respiratorio en el posoperatorio. Respaldan su uso estudios de baja calidad, de muy baja muestra metodológica. Y el objetivo entonces de este club de revistas es revisar este tema, identificar si el uso de incentivo respiratorio sí es útil en la prevención de complicaciones postquirúrgicas pulmonares en los pacientes en los que son llevados a cirugía abdominal. Dentro de la pregunta pico, entonces, los pacientes son adultos con intervención quirúrgica abdominal abierta. La intervención va a ser el incentivo respiratorio. La comparación frente a otras medidas de rehabilitación pulmonar o ninguna. Y lo que queremos ver en el desenlace son las complicaciones pulmonares postoperatorias. Este primer estudio que traemos es un metaanálisis que fue publicado en el 2021 en la revista Respiration. Es un artículo que fue diseñado en Canadá. Como objetivo tenía determinar los efectos del uso de incentivo respiratorio en el posoperatorio versus ninguna intervención versus otras estrategias de rehabilitación respiratoria en desenlaces como reducción de la mortalidad a 30 días, reducción de las complicaciones pulmonares en los primeros 30 días postquirúrgicos y la reducción de la estancia hospitalaria. Esto teniendo en cuenta 3 tipos de cirugía: cardíaca, torácica y abdominal superior. Dentro de la metodología, entonces, este metaanálisis fue realizado bajo las guías y las recomendaciones de las guías PRISMA. Está identificado en Prospero con este ID. La búsqueda bibliográfica fue una búsqueda bibliográfica supremamente extensa, teniendo en cuenta todas estas bases de datos. No se limitaron a estudios de habla inglesa, sino otros estudios, incluso coreanos. Y la inclusión fueron pacientes mayores de 18 años con cirugías cardíacas, torácicas o abdominales superiores, incluso la parotomía supra e infraumbilical. Y acá es importante mencionar que ellos no determinan cuál es el tipo de cirugía abdominal superior: gastrectomía subtotal, gastrectomía total, pancreatectomías. No hacen como una discriminación sobre qué tipo de cirugía se considera como abdominal superior, pero sí incluyen la cirugía laparoscópica dentro de ese tipo de cirugías.
Y la idea era ver si esos pacientes que habían sido llevados a estos procedimientos y se había utilizado el incentivo respiratorio en el postquirúrgico, se había comparado con otras intervenciones de rehabilitación pulmonar, como la presión positiva de la vía aérea continua e intermitente, ejercicios de respiración profunda, etcétera, o no hacer intervenciones adicionales. Entonces, como desenlaces, ya habíamos hablado, pacientes que tuvieran complicaciones pulmonares postquirúrgicas en los primeros 30 días, esto dado por atelectasias identificados en los rayos X, en la tomografía, broncoscopia, falla ventilatoria que requirió ventilación mecánica invasiva o no invasiva, infección respiratoria traqueobronquial o neumonía, y la mortalidad a 30 días postquirúrgica con cualquier causa de muerte, no solo causas relacionadas a todas las complicaciones pulmonares, y la estancia hospitalaria desde el día de la cirugía hasta el día del alta. Dentro de los resultados, importante mencionar que teníamos 3 tipos de cirugías, pero las cirugías abdominales superiores hacen parte del gran número de pacientes que se recopilaron, que fueron 3.726 en 26 estudios en total. Adicionalmente, importante mencionar que fueron la mayoría estudios aleatorizados. El comparar fue contra otra terapia de rehabilitación pulmonar. La mayoría fueron comparados con este tipo de terapias adicionales. Y muy importante mencionar que la mayoría de estos estudios no fueron supervisados, el uso de incentivo respiratorio no fue supervisado por un profesional de la salud, la mayoría de ellos realizados en Europa. Entonces, 26 estudios fueron analizando el impacto del incentivo respiratorio en la presentación de complicaciones pulmonares posoperatorias, 9 estudios analizando los efectos del incentivo respiratorio y la mortalidad, y 15 estudios analizando el uso del incentivo respiratorio y la disminución de la estancia hospitalaria. No se ve muy bien en la gráfica, pero la primera tabla que tenemos de Forest Plot nos analiza las cirugías abdominales superiores, únicamente la primera tabla. Muy importante mencionar que la mayoría de estos estudios contaron con muy bajo número de participantes. La mayoría de ellos, vean, que sobrepasa la línea media, quiere decir que están cercanos a que la intervención que se hace no tenga, digamos, que unos resultados favorables en este tipo de intervenciones, y así es como se analiza. Es una heterogeneidad importante, unos intervalos de confianza muy amplios que sobrepasan la línea media, y que finalmente, cuando se analizan totalidad de los estudios, no se puede dar una recomendación a favor del uso de incentivo respiratorio en disminución de las complicaciones pulmonares posoperatorias. Por este lado, la parte de mortalidad, unos estudios que fueron más limitados, habíamos tenido en cuenta 9 estudios, pero ellos se tuvieron que sacar algunos por sesgo de información. Entre ellos, el estudio de mayor cantidad de pacientes fueron solo 15 pacientes, comparando el uso de incentivo respiratorio versus la mortalidad, tampoco sin encontrar una diferencia estadísticamente significativa comparando pues todos los estudios en este caso. Y la estancia hospitalaria con una heterogeneidad importante, también estudios, la mayoría sobrepasan la línea media, o sea que la intervención realmente no nos define si realmente disminuye o no la estancia hospitalaria. ¿Qué podemos concluir de este estudio? Entonces, el incentivo respiratorio por sí solo no redujo de manera significativa la presentación de complicaciones pulmonares posoperatorias, ni la mortalidad ni la estancia hospitalaria en cirugía abdominal superior, que era lo que nosotros queríamos como analizar. A pesar de que la evidencia es baja, es el primer metaanálisis que puede demostrar a través de GRADE el uso de incentivo respiratorio por sí solo no disminuye la mortalidad ni la estancia hospitalaria al ser comparado con otras estrategias de rehabilitación. Dentro de las recomendaciones que ellos hacen, analizando pues como la literatura y las diferentes intervenciones de rehabilitación pulmonar que ellos acogieron dentro de todos estos estudios, como les digo, fueron estudios muy heterogéneos, metodológicamente muy complejos unos frente a otros, pero lo que ellos analizan es que el uso de incentivo respiratorio por sí solo no, pero acodado a otras terapias de rehabilitación como son la tos y la respiración profunda, el cuidado oral, que se levante rápidamente el paciente de la cama,
mantener una cabecera elevada. O sea, todas las estrategias que hace terapia respiratoria sí funcionan y podrían funcionar en estos pacientes. Dentro de la lectura crítica, entonces, los resultados son válidos, sí, son resultados válidos con la bibliografía pues, que tenemos hasta ahora, son estudios incluso muy viejos, ellos no tuvieron tampoco una limitación frente al año de publicación, habían estudios de 1970 hasta el 2018, ¿cumple el objetivo del estudio? Sí, lo cumple. La revisión bibliográfica es reproducible, acá sí tengo, digamos que algo que adicionar y es que ellos utilizaron estudios coreanos, utilizaron estudios de no habla inglesa que podría limitar un poquito como la interpretación en caso de que uno lo quisiera reproducir, pero es posible. La selección de estudios fue sistematizada, sí, incluso tuvo una revisión aparte del grupo de investigación sobre este tipo de resultados y las características de los estudios fueron presentados, no todos, algunos de ellos sí, otros no. La calidad de los estudios fueron presentados, sí. ¿Fueron homogéneos? No, definitivamente no fueron homogéneos, había una heterogeneidad importante, entonces dar una recomendación a favor o en contra es complejo en este caso. Se determinó el sesgo de publicación, sí, incluso publican una tabla, pues no la traje para no demorarnos pues como mucho en la presentación del club de revistas. ¿Son significantes los resultados? Pienso que sí, pienso que es importante empezar a hablar sobre qué terapias nosotros de manera cultural hemos adoptado frente al manejo de los pacientes que no nos hemos como cuestionado si realmente sirven o no. ¿Y son aplicables los resultados? Definitivamente sí podrían ser aplicables. Bueno, el segundo artículo que quisimos traer es este ensayo clínico aleatorizado, desarrollado en China en el año 2023, publicado en este año, que evalúa el incentivo respiratorio para reducir las complicaciones pulmonares en pacientes llevados a intervención quirúrgica abdominal. Entonces, estos investigadores se basaron realmente en el hecho de que las complicaciones pulmonares postquirúrgicas realmente son una patología muy frecuente que oscila con una incidencia del 1 al 30% de los casos pues, en los ingresos hospitalarios descritos y que la gran mayoría de estas complicaciones van a estar dadas por eventos de atelectasia, procesos infecciosos neumónicos o simplemente disminución o hipoxia de estos pacientes. Que esto de por sí va a estar dado por una disfunción a nivel del diafragma, alteraciones en el aclaramiento mucociliar, reducciones fisiopatológicas de por sí para disminución de los volúmenes pulmonares y que esto va a estar dado en la medición de alguno de estos volúmenes como son la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Tener presente que hay muchos factores asociados para la presentación de complicaciones pulmonares postquirúrgicas, como son pacientes con comorbilidades como obesidad, pacientes tabaquistas, desnutridos, ya de por sí pacientes añosos. Otros factores asociados como son el tipo de anestesia utilizada, la técnica quirúrgica utilizada, el nivel o el sitio donde se realizó la incisión quirúrgica, esto vaya a ser dado en incisiones cercanas al diafragma que podrían generar mayor dolor y pacientes con esfuerzos respiratorios o tos inefectiva. Importancia entonces de este estudio, de por sí las complicaciones pulmonares aumentan la tasa de morbimortalidad de estos ingresos hospitalarios, aumentan la estancia hospitalaria, los reingresos y por tanto los costos sanitarios igualmente. Para esto ellos tienen presente que existe lo que se denomina como fisioterapia respiratoria, que es todo un grupo de técnicas y dispositivos que ayudan a la ventilación y perfusión ventilatoria, aumentan los volúmenes pulmonares y aumentan el aclaramiento respiratorio. Y que para ello existen algunas técnicas o ejercicios como son la respiración diafragmática convencional guiada por terapia, la movilización de secreciones y el uso de dispositivos de respiración mecánicas como es el incentivo respiratorio. Entonces, para ello, el objetivo de este estudio fue comparar dos de estas técnicas, el uso de respiración diafragmática convencional guiada por terapia y el uso de incentivo respiratorio por volumen. Para ello evaluaron tres factores importantes, uno que fue la hemodinamia del paciente, la función pulmonar y los gases arteriales, y esto con el fin de evaluar la repercusión de los pacientes después de una cirugía abdominal abierta. Entonces, de inicio es un estudio prospectivo aleatorizado desarrollado en agosto del 2021 a septiembre del 2022, publicado en el 2023, que dentro de los criterios de inclusión del estudio son pacientes llevados a una intervención quirúrgica abdominal bajo anestesia general, pacientes que hayan tenido un riesgo intermedio o alto de complicaciones pulmonares posoperatorias, esto medida por una escala de Cataluña,
pacientes que no permanecieron en una unidad de cuidado intensivo posterior a la intervención quirúrgica y por el contrario fueron extubados inmediatamente y llevados a una sala general, y pacientes que tenían un buen cumplimiento, acatamiento de todas las prescripciones y que podían colaborar preoperatoriamente y posoperatoriamente para desarrollar ambas técnicas respiratorias. Entonces, dentro de este ensayo aleatorizado, para los pacientes que se incluyeron, fueron 58 pacientes, de los cuales se aleatorizaron al azar en grupos de 1 a 1, dejando un grupo de 29 pacientes para respiración diafragmática convencional y otro grupo de 29 pacientes para el uso de incentivo respiratorio. Entonces, la intervención que se realizó, ambas intervenciones, tanto la diafragmática como la del uso de incentivo respiratorio, se desarrolló 2 días previos a la intervención quirúrgica y se mantuvo 5 días posteriores a la intervención quirúrgica. Se desarrolló en un periodo de 5 minutos, 4 veces al día en cada uno de estos días. Y el estudio es muy enfático en decir que cada una de estas intervenciones terapéuticas se desarrolló bajo el asesoramiento de un especialista en fisioterapia respiratoria. Entonces, el primer ejercicio, que es la respiración diafragmática convencional, realmente consistía en tener al paciente en una posición semisentada con los brazos a nivel diafragmático, explicándole adecuadamente cuál sería una respiración adecuada con una inspiración profunda y una expiración larga. Y el uso del incentivo respiratorio, que fue el dispositivo que ya Susana explicó, en el cual se hacía una retroalimentación visual del volumen que el paciente iba expirando en cada uno de los días posoperatorios. Entonces, para la recopilación de datos, los datos se recogieron un día preoperatorio, en el cual se tomaron datos demográficos de estos pacientes, como fue la edad, el peso, la altura, el índice de masa corporal, género, si tenían un historial de tabaquismo y el tipo de cirugía que ellos iban a realizar. Importante que el estudio, aunque recalca y discrimina el tipo de cirugía por tipo de cirugía abdominal y urológica, tampoco el estudio recalca si fue una intervención a nivel de vesícula, a nivel gástrico, a nivel gastrointestinal, eso no lo discrimina el estudio. También se realizó una medición de caminata en 6 minutos, midiendo la distancia recorrida y un score de Borg que medía la disnea y la fatiga posterior a la misma. Y inmediatamente en el periodo preoperatorio, en el periodo posoperatorio, en el primer, tercer y quinto día posoperatorio, medían las variables de interés del estudio, que eran a nivel hemodinámico, medir la presión arterial media, la frecuencia cardíaca y la saturación parcial de oxígeno. Medían la capacidad pulmonar de estos pacientes mediante los volúmenes pulmonares descritos y la medición de gases arteriales, midiendo base exceso, presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2 y el pH. Entonces, para este estudio se realizó un análisis estadístico en cuanto a las variables categóricas, se midieron por porcentajes y las variables continuas mediante una media y desviación estándar. Para la comparación entre grupos y subgrupos se utilizó la prueba de Chi cuadrado y la prueba de Fisher, y con una significancia estadística como una P menor de 0.05. Entonces, en cuanto a los resultados demográficos, tener presente que eran pacientes relativamente añosos, con un promedio de 72 años, pacientes con una estatura y un índice de masa corporal aproximadamente de 23, lo que nos daba pues que eran pacientes realmente que no estaban obesos o en sobrepeso. En cuanto a los grupos, eran grupos realmente homogéneos en cuanto a género de masculino-femenino, y en el historial de tabaquismo eran grupos que tenían tanto pacientes que tenían el historial positivo como negativo, pero realmente eran muy equiparables para ambos grupos de interés. En cuanto a la intervención quirúrgica, lo que les mencioné, ellos recalcaban que eran intervenciones a nivel gastrointestinal y urológico, pero no discriminaban realmente en qué tipo de intervención se iba a realizar. Y esto dando pues ninguna significancia estadística en cuanto a los datos demográficos. En cuanto a la comparación de los grupos respecto a la capacidad funcional preoperatoria, en la que se midió el test de marcha y el test de disnea y fatiga, asimismo como los niveles hemodinámicos como presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación, antes en el preoperatorio no hubo ninguna significancia estadística para ninguno de los dos grupos. En cuanto a las diferencias hemodinámicas, ellos diferencian cada uno de los grupos teniendo presente el primero, el tercero y el quinto día posoperatorio, en lo que ellos recalcan que en el tercer y quinto día posoperatorio una disminución en cuanto a la presión arterial media, una disminución a nivel de la frecuencia cardíaca en el tercer día posoperatorio, y con significancia estadística hubo una mejoría en los niveles de saturación de oxígeno en el tercero y el quinto día posoperatorio con el uso de incentivo respiratorio. En cuanto a los niveles de volúmenes de capacidad
pulmonar, tenemos que no hubo una significancia estadística en el preoperatorio, pero sí una significancia en cada uno de los días de seguimiento posoperatorio para cada uno de los marcadores de función pulmonar. Esto teniendo presente que con significancia estadística en cada uno de los marcadores se presentó una mejoría de estos niveles con el uso de incentivo respiratorio. En cuanto a la gasimetría, tenemos que tampoco hubo una diferencia a nivel preoperatorio de ambos grupos, pero sin embargo sí hubo una mejoría en los niveles de acidosis y de hipoxemia en el primer y tercer día posoperatorio y teniendo importancia una significancia estadística para la disminución de la base exceso y la mejoría de la acidosis en el primer día posoperatorio en el uso de los pacientes con incentivo respiratorio. Entonces, este artículo realmente discute 3 puntos. Uno, que el incentivo respiratorio podría ser una opción para el tratamiento de pacientes con cirugía abdominal abierta para mejorar la función pulmonar, la hemodinamia y los gases arteriales, que la saturación de oxígeno mejoró significativamente en el tercer y quinto día posoperatorio y que esto podría estar hablando que podría llegar a mejorar la hipoxemia con el uso de incentivo respiratorio, y que el incentivo respiratorio en general puede ser mejor o superior a otras técnicas, como es el caso de la respiración diafragmática pulmonar para mejorar la función pulmonar. Entonces, las conclusiones de este artículo son que la capacidad funcional de los pacientes en los dos grupos no fue estadísticamente significativa respecto al preoperatorio, que no hubo una mejoría significativa en la hemodinamia, la función pulmonar y los gases arteriales en los pacientes después de la cirugía abdominal abierta en el grupo de incentivo respiratorio respecto al de respiración diafragmática, y que la respiración diafragmática y el uso de incentivo respiratorio podrían mejorar la función pulmonar posoperatoria, pero que hay un grado de recomendación de que el incentivo respiratorio podía llegar a reducir la incidencia de complicaciones pulmonares posoperatorias. Entonces, como lectura crítica de este artículo, a hablar que si se realizó una asignación aleatoria en el estudio, sí se realizó. Hubo una asignación oculta y un sesgo. Los grupos se realizaron por asignación aleatoria por computadora y el evaluador y analista de los resultados no sabía de esta asignación. Los grupos se emparejaron y terminaron cada uno de las etapas del estudio adecuadamente. Las circunstancias y los métodos del desenlace realmente fueron similares para ambos grupos y se completó el seguimiento adecuadamente. Hablar si estos pacientes son similares a los nuestros, tal vez yo lo dejé como interrogante porque si bien algunas de las características que el estudio mencionaba podrían ser equiparables a nuestros pacientes, otras no. Y si se han considerado todos los desenlaces importantes en este estudio, yo realmente consideré que no. Y a considerar, pues, uno, hablar que realmente el estudio mencionaba pacientes añosos, pacientes de 72 años, teniendo presente pues, que nuestras pacientes en intervenciones quirúrgicas del servicio inclusive pueden ser al llegar a pacientes muy jóvenes, pacientes entre 30, 40 años, pacientes llevados a procedimientos como colecistectomía que son aún más jóvenes. Las comorbilidades no se tuvieron presentes en este estudio, realmente la única comorbilidad que tuvo presente fue si los pacientes eran tabaquistas, que por sí pues conocemos que el tabaquismo por sí hace que se disminuya la capacidad pulmonar de estos pacientes y el aclaramiento mucociliar, pero que existen otras comorbilidades como los pacientes con falla cardíaca, con EPOC, pacientes con una asa superior a 2, que tienen enfermedades hepáticas, obstructiva del sueño e inclusive la anemia preoperatoria, que podrían ser variables a tener en cuenta en otros estudios. Ninguno de los dos estudios que nosotros mencionamos menciona si hay alguna alteración o diferencia en los grupos con el uso de los analgésicos utilizados, teniendo que también el uso de narcóticos o opioides puede alterar la respiración a nivel central y alterar la mecánica ventilatoria de por sí. Las incisiones quirúrgicas abdominales cerca del diafragma sabemos que generan mayor dolor y mayor restricción a nivel de la mecánica ventilatoria, pero ninguno de los estudios tampoco aclara qué tipo de intervención quirúrgica se hizo. Que tampoco, aunque el estudio dentro de sus conclusiones menciona que el incentivo respiratorio se puede llegar a utilizar para prevención de complicaciones pulmonares posoperatorias, el estudio en ningún momento menciona si esos pacientes sí tuvieron complicaciones o algún tipo de desenlace, pero aún así pues lo dejan dentro de su conclusión.
A recalcar en próximos estudios si de pronto el uso de incentivo respiratorio funciona en un contexto electivo, teniendo presente que a estos pacientes se les hizo una retroalimentación preoperatoria por lo menos durante 2 días o solo en el ejercicio electivo o urgente, y si hay o no hay alguna evidencia en el uso de incentivo en la cirugía laparoscópica. Entonces, como conclusiones generales de nuestro club de revistas, tenemos que aunque el nivel de evidencia disponible es bajo, se podría llegar a favorecer el uso de incentivo respiratorio como medida de prevención de complicaciones pulmonares postquirúrgicas en intervención quirúrgica abierta, que se requiere un acompañamiento terapéutico para la adecuada realización y uso del incentivo respiratorio, y que de igual forma el periodo preoperatorio es igual de importante para la preparación del paciente en el uso adecuado del mismo. Entonces, con esto dejamos abierto el debate para el club de revistas acá en AMA y en el Hospital San Vicente Fundación. No sé. Por ahora no, profe. Pues no levantamos. Digamos que a la luz de la evidencia, como ustedes lo mencionan, tendríamos que cuestionar el uso de terapia respiratoria, el incentivo respiratorio, porque supuestamente no es mejor que no hacerlo. Pero es que no todo es la evidencia, ¿sí? Y no todo se puede someter a la evidencia. Porque como vos lo mencionaste ampliamente cuando hiciste la exposición, tiene una gran plausibilidad fisiológica. Entonces, primero, es evidente que si el paciente respira mejor, que si el paciente tiene un aclaramiento de las secreciones pulmonares, pues va a ser menos factible que haga una complicación pulmonar. El problema es poder hacer un estudio que demuestre esa situación, ¿sí? Que podamos medir específicamente cuánto se expande más el pulmón en un paciente que hace el incentivo y no lo hace, cuántos mocos saca más fácil el paciente que hace el incentivo que el que no lo hace, y eso es difícil o casi que imposible de medir. Y de esa manera, entonces, la metodología, la estrategia no le ayuda a la intervención para demostrar los beneficios. Y desde el otro punto de vista, siendo crítico con la literatura, pues no me está mostrando que le hace un perjuicio al paciente. Y si no lo perjudica, y si evidentemente desde la plausibilidad fisiológica funciona, pues es una estrategia que se debe continuar realizando. Hay situaciones en las cuales la evidencia no nos va a aclarar las situaciones. O entre comillas, sí, pero en sus grados específicos de evidencia. Habrán cosas que efectivamente se puedan demostrar en el experimento clínico, aleatorio, ciego, pero hay cosas que no. Y dentro de esa misma nivel de evidencia, el nivel del consejo de expertos y la plausibilidad anatómica, fisiológica, natural, está también, ¿cierto? Entonces es verlo de ese modo. Hay situaciones, hay cosas que no logramos demostrar, pero es más por las limitaciones que nos pueda definir un estudio que porque la intervención sea o no sea la indicada. Obviamente que si tenemos a un paciente, por ejemplo, de una cirugía abdominal con dolor,
y le vamos a poner ese incentivo, pues ni siquiera va a ser el incentivo y no va a ir bien en su evolución. Entonces, aparte es una mezcla de intervenciones las que se hacen en el posoperatorio de estos pacientes que no permiten sacar una parte y decir, esta sí funciona y esta no. Entonces yo creo que eso es lo que hace que los resultados sean esos. Y digamos que estos ejercicios tienen su utilidad frente a eso. Tampoco es que podemos decir, entonces ya no sirve para nada, pues no lo sigamos usando, porque la experiencia y lo que vemos en los pacientes nos hacen evidenciar beneficios que no son posibles extrapolarlos a un estudio, y lo vimos en lo que usted nos presentó, 10 estudios y todos diciendo una cosa diferente, o simplemente cercanos al uno diciendo es lo mismo que no hacerlo, pero frente a las otras situaciones que se hacen. Yo creo que por lo menos mi conclusión es esa. Vamos a ver si alguien tiene algo que decir. Profe María Clara, adelante. Buenos días. A mí me parece muy interesante el ejercicio que hicieron al presentar el estudio. Mi intervención va hacia la replicabilidad de la intervención. O sea, aunque los estudios que escogieron fueron específicos, ¿cómo defino yo qué es hacer incentivo bien hecho o con qué frecuencia lo debo hacer? O qué presión al final de la expiración se tiene que conseguir, o lo que decía Jimmy, que suena muy charro, es cuánto moco muevo. Lo que hay que definir es replicar la intervención, que sería hacer el incentivo bien hecho, o esta intervención se modifica con lo que podría decirse si los dos pacientes, tanto el que tiene la intervención y el que no, se les explicó que respirar es importante para que usted tenga una buena evolución. Decir que no hacerlo puede cambiar los desenlaces. Sería tan difícil de medir como si yo voy para una cirugía con una buena actitud de que me va a ir bien y confío en mi cirujano, el desenlace clínico debe ser mejor. Yo creo que esto se queda más cerca a lo que hace un protocolo como el ERAS. Son unas conductas estandarizadas donde se empieza a caminar más temprano, donde se tiene retiro de sondas más temprano, donde el plan del cirujano y el anestesiólogo van a una intervención que causa menos hilio o que genera otro tipo de cosas, como para tratar de definir el desenlace de interés. Entonces me parece muy interesante el ejercicio de ver qué dice la literatura, pero me parece que si la intervención es difícil de replicar, darle valor al desenlace de acuerdo a una intervención no replicable es muy pobre. Le voy a seguir diciendo a mis pacientes que respiren mejor con cualquier tipo de cirugía. Muchísimas gracias. O sea, a mí me parece interesante en el sentido en que podemos escoger algunos pacientes que podemos rehabilitar pulmonarmente antes de llevar a cirugía. Si bien en el estudio que dijo Karen, no se escogieron muchas comorbilidades de los pacientes, solamente se tuvo en cuenta como el tabaquismo como antecedente. Sí pudieron colocar como otros antecedentes, enfermedad pulmonar o alguna otra de estas comorbilidades pulmonares, para escoger mejor al paciente que podemos rehabilitar antes de llevar a cirugía. Sí me parece interesante que hay unos desenlaces que podemos tener en consideración. Por ejemplo, la disminución de la hipoxemia, porque si bien hay unos pacientes que después de una cirugía laparoscópica se quedan varios días hospitalizados esperando que mejore como su tasa de oxigenación. Entonces, en ese sentido, creo que sí podemos como escoger unos pacientes que podemos rehabilitar pulmonarmente para que tengan una menor estancia hospitalaria.
Si bien no había evidencia de disminución de la estancia hospitalaria, creo que no se escogió específicamente un subgrupo de pacientes que bien podría disminuir la estancia hospitalaria. En el estudio que presentó Karencita me hubiera gustado ver pacientes en quienes no se llevó a prehabilitación 2 días antes de la cirugía, porque por lo general esto no lo hacemos y por lo general tomamos la decisión de usar incentivo respiratorio posterior a la cirugía. En ese sentido, si hubiera un tercer grupo de comparación con unos resultados comparables como con los que pasó con el grupo que se hizo incentivo respiratorio pre y post, podríamos también tener alguna evidencia de la mejoría posterior a ser llevados a cirugía. Me parece que es valioso como estos datos porque genera como alguna evidencia de que sí debemos de usar la prehabilitación pulmonar en algunos pacientes seleccionados. Doctor Moreno, adelante. Gracias. Quería resaltar que en los últimos 25 años, donde surgió pues la cirugía basada en la evidencia, que ha tenido algunas dificultades, no tanto en medicina interna y en otras especialidades médicas, varios procedimientos y varias conductas y planes terapéuticos en los pacientes no son claramente demostradas por evidencia, pero eso no indica que hay que suspenderlas. El hecho que todos sabemos la respuesta de un paciente con una insuficiencia respiratoria en el posoperatorio y vemos que los pacientes tienen menor tasa de dolor y sobre todo de infección del sitio operatorio cuando respiran mejor. Eso es claro, eso es evidente. Lo que pasa es que es muy difícil porque son muchas variables y como dijo la doctora María Clara, que estoy completamente de acuerdo con ella, es muy difícil de poderlo medir. Va a ser muy difícil equiparar pacientes exactamente o muy similares para ponerlos un grupo de 100 que reciban terapia respiratoria y otro grupo de 100 que no va a tener terapia respiratoria. Ahí vamos a tener dificultades desde el punto de vista ético, porque si conocemos ya un paciente de 80 años con un EPOC dependiente que va a requerir una terapia respiratoria en el postoperatorio después de una cirugía laparoscópica grande, pues creo que eso sería en contra de la ética, tiene riesgos. Entonces es muy difícil demostrar. No todo en medicina se ha logrado demostrar los beneficios porque son muchas variables que dificultan la demostración de los beneficios. Pero creo que la terapia respiratoria hace parte de un plan obligatorio y como muchas instituciones es un protocolo obligatorio de estricto cumplimiento para cirugía independiente inclusive de la edad y la comorbilidad de los pacientes. Muchas gracias. Hola. ¿Algún otro comentario? Algo que me parece muy importante es, estoy de acuerdo con que si bien no tiene mucha evidencia, yo creo que eso hay que hacerlo, pero más importante es que muchas veces nos limitamos a pedir el incentivo o a pedir terapia respiratoria y cuando uno va y pasa ronda al paciente, el paciente ni siquiera ha destapado el incentivo. Entonces, de pronto un poquito más de educación de parte nuestra y poderle enseñar al paciente cómo se debe hacer y como ver que sí lo esté haciendo bien, incentivarlo un poco, porque muchas veces lo dejamos a manos de enfermería o de terapia respiratoria y no lo hace. Muchas gracias por sus comentarios. Yo creo que con esto damos finalización al Club de Revistas del día de hoy. Muchas gracias a todos.